Pasaron más de 40 años y todavía no cicatriza. Los 70. Herida abierta. El debate sobre una década asignada por la convulsión y la violencia sigue dando que hablar. Como no podía ser de otra manera, todas las voces, todas, pasan por el estudio de Intratable. Hay algo que los militares sí podrían hacer y es, al menos, si no quieren autoincriminarse, decirle a la sociedad: contribuimos a causar mucho dolor, lo sentimos, lo lamentamos y sería un paso adelante. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Las víctimas del terrorismo también son víctimas de dictaduras. Cometí delitos, entre comillas, siendo un joven que estaba convencido de que la transformación tenía que ser revolucionaria. Me hubiera gustado que me digas que te arrepentías quizás por el daño causado, ¿no? Si yo hoy, a mis casi 64 años, te dijera que estoy arrepentido, sería un hipócrita. Hubo terrorismo y hubo terrorismo de Estado. Y para el gobierno de Alfonsín ambos eran responsables, pero tenían un grado de responsabilidad distinto. Es decir, la patria militar, que era la idea de los militares y de un sector civil importantísimo. No hubo guerra, hubo verdaderamente una cacería, un exterminio secreto, utilizando todo el poder del Estado. El conjunto de la prensa argentina adhirió abiertamente a la dictadura. Los periodistas teníamos miedo. Isabel Martínez, se ahogó, no que era un desapareció. gobierno teóricamente constitucional, hubo 1.200 asesinados por la triple A. Cuando justamente Estela Carlotto fuimos a Roma, el fiscal de Roma señaló que el juicio a los comandantes había sido único en la historia de la jurisprudencia. La angustia sigue, porque no se pudo cerrar, no se pudo enterrar, no se pudo estar al lado del desaparecido. ¿Qué mirada que tenés sobre los 70? No sé, lo que pasa es que estamos discutiendo con los 70, estaba tratando de terminar de entender cómo lo focalizaban, si estamos hablando de la dictadura, de los años... ¿Sabés por qué viene este debate? De hecho voy a presentar a mis próximos invitados ahora, porque ayer cuando estábamos hablando del 9 de julio, los diferentes actos del discurso de Macri también, todo el tiempo salía la visión, la mirada que tenían los diferentes sectores sobre los 70. Es decir, creemos que hay una grieta que todavía sigue abierta, que hay cuestiones que no se han debatido aún. Sí. Por eso sale el tema ayer. De hecho, Sefirino, en un momento dijiste una cosa muy... ¿De las tres patrias? Sí. Porque yo creo que en los 70, desde los 70 al 83, digamos, me parece que hay tanta frustración porque hubo tres patrias que fracasaron. La patria peronista, para mí fracasó con la muerte de Perón, después, claro, vino el golpe, pero antes, el 75, un gobierno muy especial, el de Isabelita. La patria socialista, que era la patria de Lerp, de Montonero, que esa fracasó antes de nacer. Pero ellos decían, Montonero, ¿no? Vamos a hacer la patria peronista, la vamos a hacer montonera y socialista, cantaban, y es la patria socialista. Y después la patria militar, que es una patria que fracasó también en el 83. Y me parece que esos tres proyectos de país, ese fracaso, nos persiguen. Pero en realidad el detonante fue algo que dijo Babi Echecopar, que había dicho que durante la manifestación en la plaza de los artistas, él los veía un poco como los herederos de Montoneros. Y yo, después de reflexionando hoy, creo que tienes razón. Ay, no. Hasta en el programa, mira, cuando lo lea el programa Romano, Romano lo que lee, ¿no? Sí. Bueno, Gerardo Romano lee cuáles son las propuestas. Y las propuestas eran nacionalización de la banca, del comercio exterior, ruptura de las cadenas británicas por Malvinas. Es decir, una mala copia para mí de ese nacionalismo de izquierda de los 70, que en los 70 tenía un contexto favorable. Es decir, uno decía esas cosas y no decía cosas al vacío porque había países que lo estaban intentando. Había sido derrotado Estados Unidos en Vietnam. Es decir, era otro contexto internacional. Decirlo hoy es como decirlo, hablar de los marcianos. Puede ser que existan, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces, me parece que Echecopar, que tiene esa sensibilidad para captar ciertas cosas que están en el aire y nadie se anima a decirlo. Buscarlo de Babi, sí. En ese caso me parece que tiene razón. De hecho, es la solución, es cierto, a Montoneros. Y por eso viene el debate de esta cosa de nunca poder seguir avanzando en la historia porque hay cuestiones que no
no se han saldado aún, Gaveta, buenas noches. Los saludo nuevamente. No se saldaron una vez más por nuestra manera de encarar nuestros propios problemas. Lo que acabamos de escuchar de parte de Ceferino tiene parte de verdad, pero es una simplificación como no puede ser de otra manera. Es una simplificación, hay que situarse en los años 70. Yo fui guerrillero, soy el hijo de un socialista pacifista, de una madre católica, gente de clase media baja. Era inimaginable que yo fuera guerrillero, pero yo nací en 1943, me crié estudiando instrucción cívica y educación democrática en la primaria y en la secundaria, y hasta mis 50 y pico de años, cuando Alfonsín le pasó el poder a su sucesor, no vi a un gobierno democrático terminar su mandato en mi país. Hay que ubicarse en los años 60 y pico, el golpe de Onganía, por ejemplo. El golpe de Onganía fue un golpe contra el que fue probablemente el presidente más, no soy radical tampoco, pero fue el presidente más incuestionable que hemos tenido, aunque más no sea por su honestidad personal. Recordemos lo de Allende en Chile. Todos los que teníamos dudas respecto a la lucha armada, cuando Allende fue derrotado, un presidente socialista que respetaba las libertades, que estaba haciendo funcionar el país, que acababa de ganar las elecciones municipales en Chile a pesar de todos los problemas que le planteaba Estados Unidos, etcétera, incluso, lo veo ahora, la guerrilla del MIR, su propia guerrilla, aunque esta no le planteaba problemas tan graves. Pero bueno, Allende es derrotado y los que teníamos dudas respecto a la lucha armada dijimos, bueno, no hay otra manera. En el libro que acabamos de hacer con Rodolfo Richter, que está aquí presente, discutimos los dos. Él es un militar que estaba en el otro bando, pero que hoy con él nos hemos puesto a hablar, a discutir, a decir, bueno, a ver, ¿por qué vos en aquella época, cómo veías las cosas entonces y cómo las vemos ahora? Ahora hablo con él. ¿Cómo te va, Vicky? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Vos seguís con tu lucha? Sí. Nosotros seguimos reclamando los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Y yo siempre cuando escucho el relato de lo que ocurrió en la década del 70, veo que se evita hablar de quienes son las víctimas del terrorismo. Se evita hablar de las bombas, de los secuestros extorsivos. El Ejército Revolucionario del Pueblo y montoneros agredieron a civiles y no combatientes. Miles de personas que hasta el día de hoy están esperando el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y no se les otorgan en nuestro país por razones exclusivamente políticas, por razones exclusivamente ideológicas, porque en otros países del mundo, por crímenes similares, los terroristas están presos, pagan pena de prisión, las víctimas son reconocidas, son recordadas, se ejerce el derecho a la memoria. La verdad, a mí me preocupa que el país que le estamos heredando a las nuevas generaciones es un país en el cual si vos sos víctima del terrorismo te barren debajo de la alfombra. Vos no existís. ¿Crees que es así, María? ¿Que sí, hay una deuda con cierta parte de la sociedad? Sí, pero primero quiero decir una cosa de lo que decía Ceferino, que me parece que Carlos marca la diferencia. O sea, la implicancia de decir que es parecido la proclama de Gerardo Romano, y estoy muy en desacuerdo en un montón de cuestiones de lo que dice Gerardo Romano, pero Montoneros y el ERP se definían fundamentalmente por el uso de la violencia y la lucha armada como método. Entonces me parece que la implicancia... No. Se definían por el fin. Eso era un método, el método de la época. Era la lucha decís, armada de la época. Cuando vos decís, era la toma del poder. Era la toma del poder a través de las armas. Y ese es el método Exactamente. de esa época. O sea, yo milité en pero esa lo importante época. era la sociedad igualitaria. O sea, que eso. puedo contarme por favor, sí. Pero adelante. Estoy de acuerdo con lo que dice. Me parece que la implicancia de que que haya similitudes respecto a un planteo nacionalista lo lleva a que sea parecido a Montonero, me parece que es bastante grave. ¿Pero por qué lo digo? Porque me parece que una de las cosas que supimos construir por suerte en este país, del 83 hasta esta parte, es un consenso acerca de la no violencia y que estamos dentro de un sistema democrático. Entonces me parece que tirar por la cabeza una proclama de unos actores reunidos hablando en contra del Fondo Monetario, una similitud y un paralelismo con el Montonero, me parece que me parece un poco arriesgado y un poco maniqueo también, o sea, en mi opinión. Con relación a las víctimas del terrorismo, yo coincido, digo, una de las grandes dificultades que ha tenido la Argentina tiene que ver con que, bueno,
con lo que pasó con la dictadura, termina la dictadura y un poco los años previos, digamos, hasta el 76, 73, 76, los años, digamos, la guerrilla empieza a fines de los 60, pero todos esos años y las víctimas de aquellos años y también algunas de las víctimas que ocurrieron durante la dictadura, víctimas civiles, efectivamente no encuentran un lugar ni tan siquiera dentro del relato de lo que ha pasado dentro de nuestra historia. Muchas veces el reclamo por ahí de los familiares viene ligado a equiparar el terrorismo al terrorismo de Estado, que yo creo que no, digamos, un poco en la línea de Gil Lavedra y demás, si uno lee incluso, digamos, los decretos de Alfonsín del 83, que los crímenes que se cometen desde el Estado son los que no prescriben porque tienen una categoría distinta. ¿Y qué pasa entonces con aquellas víctimas del terrorismo punto? Si no son crímenes imprescriptibles, eso no quiere decir, y yo creo que es lo que sí pasó en nuestro país, que no tengan ningún lugar, que no haya un lugar para que se pueda establecer y reconocer realmente cuáles fueron también las víctimas del terrorismo, sin que eso para mí, desde mi postura, quiera decir que esos crímenes sean equiparables o que tengan que ser imprescriptibles como los que cometió la dictadura. Claro. Eda, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por ¿Cómo estar. estás? Gracias por venir. Gracias Gran a actriz, vos. brillante. Gracias. A vos no te la contó nadie, vos la viviste. Sí, la viví, con todo el dolor de esos años, con toda la angustia, y ahora estoy en una obra donde se habla mucho de lo que pasa en el país. Estoy en Derechas, Claro que sí, con Muscari. que estamos, claro, con Muscari, que estamos planteando la violencia interna que tenemos todos, ¿no? Donde parece que hablamos con una gran tranquilidad, pero por abajo de esa tranquilidad hay una agresión, hay unas cosas que van y vienen. Yo escucho acá, estoy encantadísima de que me hayas invitado. Escúchame, Eda, ¿y crees que hay algo de esa época tan oscura, tan sangrienta, que no saldamos aún? Sí, sí. No, hay que no saldamos y que no vamos a saldar, porque no nos alcanza la vida. La gente que ha muerto por sus ideas, la gente que ha sido torturada, desaparecida, los nietos robados, todo eso no se recupera nunca más. No se recupera nunca más. No alcanzan los años para recuperar. Yo no estuve en la marcha, pero simplemente porque ya estoy grande para salir corriendo. Esa es mi definición, a pesar de que ando en zapatillas por las dudas. Pero ¿Sabés que ya estás estoy grande sentada para al salir lado corriendo. del ex teniente coronel Rodolfo Richter? ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo escucho. Bueno, con Carlos Gavetta hicimos un libro, Enemigos. La motivación que yo tuve es contar el título algunas... no es muy... ¿Cómo? El título es fuerte porque si hablamos de trazar puentes, de un Fuimos enemigo, enemigos, claro. Fuimos enemigos. Si nos hubiéramos encontrado, hubiéramos tratado de eliminarnos el uno al otro. O sea que ahora no tiene mucho sentido. No tiene Ahora, sentido. lo que es el tiempo, ¿no? y el contexto, porque uno piensa, pudieron escribir un libro juntos y en otro momento se hubiesen matado, aniquilado Sí. el uno al otro. Podemos escribir un libro juntos, discutimos, algunas cuestiones coincidimos, otras no. Y tenemos motivaciones diferentes y también las mismas. Pero por eso se hubiesen matado en otro tiempo. Por supuesto. Sí, seguramente. Había fervor, había convicción, había determinación. Y él era el enemigo y yo era el enemigo para él. Pero por ideas, es una locura. Y sí, bueno, pero es una locura visto ahora. Pero en su momento no lo veíamos, nadie lo veía como una locura. ¿Se arrepiente usted? ¿Cómo? ¿Se arrepiente de que mató a alguien o no? Mire, quise matar a alguien. En el enfrentamiento donde a mí me hirieron, le tiré una granada a un guerrillero, pero los segundos antes le cayeron los disparos de FAL. Esa era mi intención. Y la intención del enemigo era la misma. Ahora, arrepentirme no, porque yo estaba convencido de que peleaba por una causa justa. Ustedes eran el poder ¿Cómo? estatal, ustedes eran el poder del Nosotros Estado. estábamos defendiendo la República. Yo fui herido en el periodo de un gobierno democrático, en el curso de la Operación Independencia. Y la motivación que tuve para escribir el libro con Gavetta es contar episodios que no se contaron y también salir al cruce de algunas tergiversaciones muy graves. Por ejemplo, en el enfrentamiento que yo participé murieron 2 guerrilleros. A uno lo vi morir a unos 15, 20 metros delante mío
Y un mes siguiente el Ejército Revolucionario del Pueblo lo homenajeó en la revista Estrella Roja. Acá la traje a la revista Estrella Roja. Sin embargo, 40 años después, el gobierno kirchnerista afirma que ese guerrillero que murió combatiendo fue asesinado, con lo cual nos está haciendo una acusación a nosotros. Y hay otro ejemplo más. En la noche del 7 al 8 de octubre de 1975 hubo un enfrentamiento nocturno, un enfrentamiento en el monte, donde murió el jefe de la compañía de monte guerrillera, el capitán Pablo, Carlos Molina. En la base de datos del Parque de la Memoria, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece como asesinado. Y el guerrillero que yo vi morir también aparece en esa base de datos como asesinado. Por lo menos eso yo lo corroboré a principio de este año. Entonces, me parece que podemos dar un paso. No digo que va a haber una reconciliación. ¿Cómo que no debe haber? Si no, no salimos nunca. No. Si Yo no digo nunca. que va a haber Ahora, una reconciliación de la mejor manera ideal, ¿no es así? Porque siempre las heridas alguna marca quedan. Ojalá pero hubiera. podríamos Ojalá se Sí. pudiera hablar, o sea, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. Uno piensa que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad no pasó hace tanto tiempo y pasaron cosas muy graves en la década del 70. Hoy yo lo hablaba con Liliana, justamente, yo milité en Montoneros, yo lo digo porque lo conté en un libro. ¿Vos militaste en Montoneros? Yo milité ¿Vos, en Gaveta, Montoneros. también? No, en el Ejército Revolucionario del Sí, Pueblo. y vos, ERP también. ERP. O sea, yo milité en Montoneros, milité en La Plata, soy muy autocrítica de mi pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, no autocrítica en el sentido de que lo hacía con toda la honestidad del mundo, nunca lo hice por plata, ahí no había cuestiones ni de plata, ni de cargos, ni de nada. Había una cuestión de que uno creía en un ideal que estaba obviamente totalmente errado, pero también hay que colocarlo en el contexto de la época, mundial. el contexto mundial de la época, en el contexto internacional. Era imposible no llegar a la universidad. Pero Olga, por eso me parece hoy, después de... Claro, soy sigo como- autocrítica. pero me parece hoy, pensarlo con la cabeza, 2018, pensando eso, que hay gente que puede invocar esa época como No. algo actual, No, es yo, una locura. Yo te aclaro una cosa. Del lado que sea, sí. No, yo, y lo aclaro aquí, o sea, yo no me enorgullezco de muchas cosas. Sí, me enorgullezco de pequeñas cosas, hubo etapas luminosas, pero hubo una etapa tremendamente negra. Yo el otro día lo dije medio al final del programa, quizás medio como un exabrupto, me salió como un exabrupto el tema de Perón, que yo lo detestaba, es decir, ese Perón de esos años fue el Perón que creó la AAA, eso está probado en documentos históricos. Fue un Perón que desde el Estado, porque el terrorismo de Estado no comienza solamente a partir de la dictadura militar. Hay cierto terrorismo de Estado que comienza en la década del 70 durante el gobierno peronista de Isabel Perón, cuando se crea la AAA, que comienza a operar desde el Estado y asesina muchísima gente. Están hablando personas que integraron las organizaciones armadas, no digo que sean ellos los autores, pero que han sido parte de quienes agredieron a ciudadanos inocentes. Estamos hablando de ciudadanos Yo que no fueron agredí nunca a secuestrados. ningún ciudadano inocente. Por te eso quiero no, aclarar, por eso, o sea, por eso no maté lo- a nadie, no. O sea, fui parte de una generación, Pero de una Montoneros y el organización. ERP fueron las dos organizaciones principales que son responsables, junto con entiendo otras tu lucha, organizaciones que son responsables de secuestros extorsivos, de asesinatos en la vía pública, de la puesta de coche bombas, del asesinato de niños que al día de hoy no tienen ningún tipo de reconocimiento. O sea, estamos hablando, por ejemplo, tal como hablaba Rodolfo Richter, en el Parque de la Memoria tenemos los nombres de personas que han sido los agresores de mis víctimas y que en muchos casos no murieron porque fueron desaparecidos o a consecuencia del Estado, sino que murieron en combate, tomándose la pastilla de cianuro, asesinados por sus propios compañeros de sus orgas. Entonces, cuando vemos semejante tergiversación, yo lo que planteo es reconciliación. Reconciliación es una palabra para la que falta muchísimo, porque acá falta reconocer a un sector de inocentes que no tenían que ver en las hostilidades que se estaban librando y que, sin embargo, han sido víctimas
y son las últimas, son el último orejón del tarro. Entonces, ¿cuál es la excusa para no reconocer a estas Lo personas? que pasa que del otro lado tampoco hay una sincera autocrítica de lo que pasó. O sea, hay militares que reivindican lo que hicieron. Pero eso no tiene que ver con la víctima igual. No, digo, reconciliación entre comillas, porque reconciliación... ¿Y por qué no vamos a reivindicar lo que yo reivindico lo que hice? ¿Cómo? Yo reivindico lo que hice. No. Hay militares Yo que reivindico que y mi equipo de combate reivindica lo que hizo porque estábamos defendiendo la República. Porque nosotros no tenemos que arrepentirnos. Yo estoy hablando de los que secuestraban mujeres embarazadas. No, pero hablan en general, señora, hablan en general. Cuando hablan de los general, militares que combatieron, los ponen a todos, No, yo no digo que combatieron. Acá se ha tergiversado y se ha dicho que toda la lucha contra la subversión fue ilegalidad. Eso no es cierto. Bueno, el resultado está a la vista igual. ¿Cómo? El resultado está a la vista. No se va a negar no vamos a negar los desaparecidos, los crímenes que hubo, eso no se puede negar. No hubo pero se juicios, está negando es que hubo enfrentamientos armados, se está negando que hubo hombres que murieron heroicamente en combate y no se los reconoce porque son militares. Déjeme terminar. Pero es que yo estoy vivo. Chiquitita pero poderosa. Sí. ¿Querés decir algo, mi vida? No, quiero decir que a mí me enseñaron a hablar pensando que lo que decía el otro era importante, que había que escucharlo, ¿no es cierto? Y yo estoy desgraciadamente sentada en el medio, entonces me da la impresión de que disparen sobre el pianista. No, acá cada uno viene y bueno, Santiago, es la mía, tengo todo el derecho del mundo de tener mi opinión. ¿Vos estuviste la noche esa de que se juntaban la noche del 80, de la guerra del 82 de Malvinas, que se hizo esa gala? En realidad era una transmisión especial de 24 horas con la conducción de Pinky y Cacho. Yo estaba en contra de la guerra, siempre he estado a favor de la paz. Pero estuviste esa noche ahí. Sí, esa noche estaba en la salida del teatro. Se estaba transmitiendo con Canal 7, pero yo no estuve en el canal. Yo estuve... El móvil. En el móvil de la calle. Ahí me acabo de ver. Ahí estamos viendo. Ahí te vemos, sí. Y tenía mucha discusión con mis compañeros porque yo no quería poner la bandera argentina, porque yo me siento que todos somos hermanos y tenemos ideas distintas, pero la muerte me parece la peor solución posible. Santiago, algo importante son las fechas, ¿no? Sí. Richter habla, por lo que entiendo, de la Operativa Independencia, que eso fue declarado por un gobierno constitucional. ¿Por qué? Porque el ERP lleva la lucha a los montes tucumanos ya cuando estaba Perón en la presidencia, en marzo del 74. Esa es una clara afrenta a un Estado nacional. Al año siguiente lanzan el Operativo Independencia ya Isabel Perón, pero seguía siendo un gobierno constitucional. Entonces hay que diferenciar las fechas. Recién el golpe es el 24 de marzo del 76. Él es herido y los dos chicos estos mueren durante un gobierno constitucional. Porque si no mezclamos todo. Se mezcla todo. No es la dictadura. Es cierto, es previo. Sí. Había algo que quise decir recién. Se niega los héroes del ejército. Cuando a mí me hirieron, hubo un hombre que saltó de su posición, como tirando una moneda para arriba, Caro Cruz, para rescatarme. Lo mataron. ¿Alguien lo conoce? No lo conoce. ¿Por qué? Porque es un teniente primero del ejército argentino. Y al mismo tiempo se tratan de mostrar héroes que pertenecen a las organizaciones armadas. Se le quita mérito a las Fuerzas Armadas, que también lo tuvieron. Tienen culpas las Fuerzas Armadas y tienen méritos. Y hay que poner todo sobre la mesa. Pero desde 1976 hasta la fecha no hubo ningún gobierno que se animara, que tuviera el valor de contar todo lo que pasó. Cada uno ocultó algo y después con el gobierno kirchnerista no solamente se ocultó algo, sino se tergiversaron los hechos. Incluso también al gobierno militar, también el gobierno militar obviamente ocultó. Entonces, falta sinceridad en la Argentina y esa es otra de las razones por las cuales nos alejamos cada vez más de una reconciliación y de una comprensión. Y perdón, ¿cuál sería la parte que usted cree que no se dice, no se comenta y que es justa, de su lado? O de los otros también, porque si no parece que cada uno tira agua para su lado. El gobierno militar quiso minimizar el tema de los desaparecidos. Sí. El gobierno de Alfonsín ocultó que parte de su partido
estaba en convivencia o simpatizaba con el Ejército Revolucionario del Pueblo. El peronismo trató de ocultar y hacernos olvidar de que el Montonero fue el brazo armado del peronismo. Y finalmente vino el kirchnerismo, que por oportunismo político hizo una tergiversación de los hechos y un pacto no escrito con la izquierda, por el cual le decía a la izquierda: nosotros vamos a meter preso la mayor cantidad posible de militares, vamos a sentar en el banquillo de los acusados no al gobierno militar, sino a las Fuerzas Armadas, y a la izquierda no la vamos a tocar. Y la izquierda cometió un error garrafal porque, encantados de ver militares presos, no denunciaron la corrupción, no denunciaron la pobreza, no denunciaron las deficiencias de salud y educación, que son banderas que la izquierda siempre levantó. En eso, Santiago. Gaby, no ha hablado, sí. Yo, a diferencia de Gavetta y de Borna, yo pertenecía a un partido revolucionario que pensaba en ese momento que la guerrilla no era una solución posible, que era un instrumento para otra realidad, no para la realidad que vivíamos. No creíamos en la cosa elitista de pensar que teníamos un apoyo de la gente que no teníamos. Y me tocó ya en el 72 trabajar en los derechos humanos por los muertos de Trelew, que no tenían nada que ver con nosotros, pero que eran chicos que habían sido asesinados desde el Estado en una base militar. Yo creo que efectivamente hay un montón de tergiversaciones que hoy se hacen sobre lo que pasó en aquel momento. De hecho, lamento tener que hablar nuevamente de eso, pero una persona que puso una bomba, que dio la orden para poner una bomba en un lugar donde había 22, murieron 22 personas, se hirieron cerca de 150, policías pero rasos, gente que estaba haciendo trámites. ¿El comedor? En el comedor de la policía. Es hoy uno de los jefes más importantes, una de las personalidades más importantes de los derechos humanos, que es Horacio Berbisky, que jamás hizo mea culpa de lo que hizo. Cualquiera hizo lo que hizo, así como Gavetta lo cuenta, y como los demás cuentan lo que hicieron. Berbisky no cuenta nada, existiendo además, una cosa terrible, porque en el 77, el segundo jefe de inteligencia Montonero, no existía ninguna cosa que hacían los montoneros hasta el momento que él se va, que no tenía que ver con decisiones que se tomaban en inteligencia, donde él era el segundo, el primero era Walsh. Él después se pasa a trabajar para los militares. Existe documentación pública que demuestra que esto es cierto, pero documentación indubitable, que está en las bibliotecas, que está en todos lados, y sin embargo ese señor que no reconoce que esto pasó, sigue manejando el tema de los derechos humanos, sigue teniendo eso que cuenta Villarroel. Es real. Yo conozco el caso, a las monjas francesas las tiran desde un avión, ¿sí? Obviamente quien hizo eso tiene que estar preso. Habían 3 dotaciones distintas, es decir, solamente una dotación pudo tirar a las monjas. Sin embargo, durante 8 años hubo 3 dotaciones distintas presas por el mismo delito, cuando solamente una podía ser culpable. Es decir, yo creo que nosotros no podemos ser igual a los militares que violaron los derechos humanos. Nosotros tenemos que ser completamente distintos. Y yo creo, perdón, déjame terminar esto, que es importante, que se entienda la idea. No, es sencillo. Yo creo que los militares que tienen que estar presos y tienen que tener los derechos humanos cuidados como cualquier persona que está presa en la cárcel, y eso durante todo este tiempo realmente se pasó por encima. Igual lo que sentimos los que no vivimos esa época es que todo el tiempo van contándote como retazos de la historia. Cada uno tiene su parte, lo que ha vivido, lo que ha transitado. Acá lo único que nos basamos es en la realidad, en lo que ha quedado, en los hechos. Los hechos, la historia habla por sí misma, más allá de la visión que uno tenga. Con todo respeto se lo digo, Rodolfo. Usted fue parte. ¿En qué momento usted fue parte de las Fuerzas Armadas? ¿En qué año? ¿Desde qué año hasta qué año? Bueno, yo ingresé al ejército a los 13 años de edad, Liceo Militar General Paz. Me hirieron del grado de teniente, pero el ejército tuvo otra visión, se apartó de la legislación y me permitió que siguiera prestando servicio, y presté servicios hasta el grado de teniente coronel. ¿Hasta qué año? Hasta el año 1993. Así que vivió todo. Sí, porque después estuve en el Departamento de Comunicación Social, que entendíamos en el tema de la lucha contra la subversión. Yo participé en la escritura de un libro que se llamó Operación Independencia, que lamentablemente el mismo ejército, no sé si por orden o sugerencia del gobierno kirchnerista, lo censuró. ¿Y qué autocrítica hacen desde ustedes? ¿Cómo? ¿Qué mea culpa hacen? ¿Qué? Las Fuerzas Armadas, usted como miembro de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el mea culpa que hace tantos años después? El mea culpa son los desaparecidos. ¿Dónde están?
no tendría que haber habido... No sabemos. No, digo, ¿por qué nadie sabemos. cuenta eso? ¿Cómo? ¿Por qué nadie dice dónde están? Tendríamos que saber dónde están. Es que no lo sabemos. ¿Pero quién no lo sabe? Pero ¿Alguien lo sabe? alguien tiene que saber. Claro que alguien lo sabe, pero no lo sé. Porque se cree... No le hago un cargo a usted. Déjeme que le responda. Se cree falsamente de que toda la oficialidad hacía desaparecer gente. No es así. El tema de la desaparición, el tema del interrogatorio estaba en los más altos niveles de la conducción. Ahora, obviamente es algo que estamos pagando todos los militares, el tema de los desaparecidos. ¿Los comandantes en jefe sabían eso? Ojalá, seguro que sí. Ojalá, en vez de haber desaparecidos, nos hubiese gustado que alguien, si pensaban de que tenía que haber la pena de muerte, nos hubiese gustado de que alguien firmara y diera la cara. Pero bueno, no lo hicieron. Y entonces están pagando oficiales, por ejemplo, con la figura del partícipe necesario. Si nosotros hubiéramos capturado un guerrillero, gracias a Dios que no lo capturamos el día que fue el enfrentamiento, lo hubiéramos entregado al comandante de la brigada. El comandante de la brigada, al comando de cuerpo. En alguna instancia, si ese guerrillero desaparecía, nosotros que lo capturábamos, hoy estaríamos con cadena perpetua. Pero perdóneme, usted marca una responsabilidad de algunos. Si ustedes lo capturaban, ¿sabía dónde iba? No. ¿O no? No necesariamente. No ellos, pero evidentemente había... Sabían a quién se iba a pero no iba a los militares de la nación. A nosotros los militares nos forman para cuando afirmamos algo, tenemos las pruebas. Uno puede saber, pero no tiene la prueba. Entonces no puede. Y además hay otra cuestión que los jueces no toman en cuenta. Si un militar va a capturar un guerrillero que sabe que el guerrillero puede desaparecer y no lo hace, el jefe le dice, usted es un cobarde. Usted está dando la espalda al enemigo. Usted no quiere correr el riesgo de capturar un guerrillero que está armado. Entonces, eso es lo que los jueces no toman en cuenta y por eso muchos oficiales que no han tenido responsabilidad hoy están presos o están condenados. Yo quiero saber cuál es el mea culpa de Montoneros y el ERP. Quiero saber cuál es el mea culpa. Porque yo tengo a las víctimas sin reconocimiento. No están en el Museo de la Memoria, no están en el Parque de la Memoria, no están en los libros de estudio. Figuran sus victimarios homenajeados por el mismo Estado. El mismo Estado deniega justicia a estas víctimas con chicanas, porque realmente el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, porque lo comete el Estado, pero también lo cometen las organizaciones armadas. Y esos son los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. Entonces es una razón exclusivamente política negarle la calidad de lesa humanidad a los crímenes del terrorismo. Lamentablemente este gobierno elige mirar el tema de costado, elige continuar con un relato que ha tenido una fuerza total durante el kirchnerismo y elige no hablar como para que pasen las cosas y nos vayamos olvidando. Y la realidad no nos podemos olvidar. No le interesa nada este tema al gobierno actual. Bueno, depende. No, en principio no le interesa mucho. Lo que pasa que, bueno, hubo sí un fallo del 2x1, hubo momentos en los que el gobierno tuvo cierta intervención con la nueva conformación de la Corte, etcétera. Pero no, me parece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre este tema y la Corte Suprema estableció que terrorismo de Estado en la Argentina es cuando los crímenes son imprescriptibles, cuando hay terrorismo de Estado. Esa es la jurisprudencia hoy, que no tiene que ver con el gobierno de turno, sino con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y una cosa que no puedo dejar pasar, de que Alfonsín estaba tomado por miembro del ERP, me parece una cosa... pero no dicen eso. No dijo. Vos discutís cosas que los otros no dicen. Él dijo que muchos radicales había sectores de radicalismo más favorable al ERP. El propio Alfonsín lo ha dicho. ¿A vos te parece que esa era de pero vos lo que haces es tomar lo que otro dice y contestar sobre lo que otro dice. Dijo otra cosa que está probado, que los radicales eran más afines al ERP, y Alfonsín lo dice, muchos de los del ERP son radicales descarriados, lo dice él. Nada más, no es que dijo que estaba copado, no tiene nada que ver. Radicales descarriados, por ejemplo, la hermana del Cotino Siglia. Pero lo decía él, pero claro, no quiere la decir que hermana estaba de Cotino copado. Siglia era militante del ERP, pero eso no quiere decir que los radicales... A mí me parece que resumir, cuando venimos hablando cuáles fueron los errores de cada uno y decir que el planteo era que Alfonsín es un juicio histórico que no existió en ninguna parte del mundo. Lo que yo digo es, vos, él no dice esas cosas y vos tomás algo que no dice para después
confrontar sobre algo que no dice, lo mismo que haces conmigo. Yo no digo una cosa y vos decís, Ceferino dice esto. No, no digo esto, él no dijo eso. ¿Por qué no expresás tu pensamiento en base a lo que vos pensás? Nada más. No sé, no me interesa mucho alguna cosa de discusión que no podemos escuchar ni hablar. No entiendo. Bueno, a mí no me interesa que me tergiverses ni que tergiverses a los otros. ¿Qué es lo que te tergiverse a vos? Todo. Cuando yo digo lo de Gerardo Romano, digo que su modelo, lo que él propone, es algo tan viejo que en los 70 parecía nuevo y ahora es viejo. No digo que sean los herederos de Montonero. Pero vos, no lo dije dijiste eso. Montonero, Ceferino. ¿Cómo? Vos dijiste Montonero. Claro, yo dije que Montonero lo decía, pero no digo que voy a invalidar lo que dice Romano porque son los herederos de Montonero. No lo digo. Ahora, si vos me tergiversás... Eso dio a entender hoy Checopar y dijiste que tenía razón. Ceferino Reato dice esto y yo, como buena maestra ciruela, digo lo contrario, que es siempre lo políticamente correcto, me parece un recurso. Pero lo que estás diciendo maestra ciruela, por favor, sí, sí. Eso se acaba No, de como una buena maestra ciruela. No digo que lo sea. Sí, sí, sí. Digo, como una buena maestra. Por favor. Me parece un poco innecesario, la verdad. ¿Puedo discutirle a él sin que entre esta discusión? No, me pareció que resumir, me parece que en el marco justamente de la discusión que estamos teniendo, rescatar lo que fue Alfonsín es muy relevante, porque me parece que ahí hubo un principio de verdad que nos permitió, digamos, hacer un juicio único en la historia, donde por primera vez, con los militares en el poder, digamos, no existe ningún antecedente en el mundo. Estuvo Magdalena ayer acá a la noche, lo ha contado innumerable cantidad de veces, fue gran protagonista con lo de la CONADEP, con lo cual me parece que sí ha habido un trabajo importante, que si hacemos ese tipo de resumen nos olvidamos que acá hubo un juicio ejemplar, que no era que solo sabían los oficiales más altos, había una enorme cantidad de campos de concentración funcionando, ilegales, con una enorme cantidad de oficiales involucrados. Me preocupa un poco que retrocedamos. Me parece interesante la discusión de decir, bueno, ¿qué pasa con las víctimas del terrorismo en esta discusión? Yo, de hecho, escribí un libro sobre el secuestro de los hermanos Born que habla justamente de eso, pero digo, me parece que es una discusión interesante. A mi gusto, no cuando se suele dar reivindicando el terrorismo de Estado o cuando se da la idea de equiparar los tipos de crímenes, pero me parece que si no estamos discutiendo cosas que por suerte ya hemos saldado y hemos saldado con un juicio histórico. Mirá, estamos tratando una tragedia histórica, saltando de un tema a otro, que todos están bien, pero como son infinitos, no hay manera de centrar la discusión. Una tragedia histórica desde el punto de vista afectivo no se resuelve nunca. Da lo mismo tener un hijo desaparecido militar que un hijo desaparecido guerrillero. Eso es una herida que no se resuelve nunca. En cambio, en términos históricos y políticos, que es lo que intentamos los enemigos que éramos, Richter y yo, hace 40 años, uno puede empezar a entender las razones de cada uno. Una guerrilla y una dictadura militar como la que vivió Argentina en los años 70 no es una catástrofe natural. Una de las cosas que perseguimos con el libro, Rodolfo y yo, desde posiciones que siguen siendo antagónicas en muchos aspectos, es demostrar la participación de los sectores políticos, sindicales, de la Iglesia Católica, las presiones internacionales, lo que vivía el mundo en ese momento. El resumen sería: hoy uno ve todas esas cosas con mucho sentido crítico, porque la experiencia te enseña eso, dónde metí la pata, en qué nos equivocábamos. El mea culpa que pide Victoria de la guerrilla, Montonero, Soerp, solo podría hacerlo la guerrilla. Ahora solo lo podemos hacer a título individual, no es el caso de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué mea culpa querés vos? Yo personalmente tengo de aquellos años, por lo que dije antes, por la situación que se vivía... ¿Vos mataste a alguien? ¿Pusiste alguna bomba? No, estuve a punto de poner una bomba, lo cuento en el libro. Y me pregunto qué hubiera sido de mí. ¿Hay un minuto para que cuente la historia? Sí, 30 segundos. Bueno, todo el mundo quiere hablar, yo pertenecía al servicio de inteligencia del ERP. Igual nunca manejé un arma. Sí. Pero un día se nos presentó el jefe, un miembro del buró político, en la reunión de célula. Nosotros vivíamos en Barrio Belgrano, éramos una pareja burguesa con mi mujer, porque yo hablaba con dirigentes políticos de derecha, escribía editoriales imitando la prosa de Mariano Grondona, era un hombre de la derecha, estaba infiltrado en el enemigo.
Y una noche vino el jefe de nuestra célula, del servicio de inteligencia del ERP, además a decirnos que el ERP cumplía su aniversario, no recuerdo cuál era, y que había que festejarlo con una cañada, que era poner bombas en una serie de empresas multinacionales, no con el objetivo de matar, sino de destruir, de llamar la atención. A nosotros nos pareció una locura, pero ahí empecé a entender lo de la obediencia debida, dijimos, bueno, vamos. Y entonces salimos una noche de invierno, mi mujer y yo, vestidos como quien viene de una fiesta elegante, a caminar por una calle de Belgrano y dejamos una caja de zapatos, que era la bomba, una bomba casera, artesanal, que tenía por la parte superior unos papelitos de plástico de cigarrillos. La dejamos en el umbral de una agencia de autos que tenía de un lado una lancha deportiva y del otro un automóvil último modelo, dos enormes vidrieras. Nos fuimos hacia la esquina y detrás tenía que venir una compañera que le echaba unas gotas de ácido a esa caja de zapatos, y cuando el ácido traspasara los 4 o 5 papelitos, explotaba la bomba. Estábamos ahí en esa esquina, vemos venir a la compañera que venía con el gotero con ácido, y en ese momento frena un coche, se baja una pareja con un chiquito y se ponen a mirar la lancha deportiva. La compañera pasó al lado y por supuesto siguió caminando, la operación dejamos ahí, después pasaron y retiraron la caja de zapatos. Mi pregunta hoy es, si la compañera hubiera pasado y esa familia llegaba 5 minutos después y los hubiéramos matado, que no era la intención, ni nunca fue la intención, por lo menos de matar a alguien en un atentado, salvo en los atentados contra militares. Los crímenes que se produjeron, que los hubo, fueron lo que se llama daños colaterales en términos de guerra. Pero lo que quiero decir con sí, pero muchos inocentes, sí, igual, ¿no? Sí, muchos colaterales. Descompensarme, sí, pero ¿cómo la vida también y la edad te va...? No, pero déjame terminar porque si no quedo contando esto. El tema es que en esa época mi servicio de inteligencia había pasado una lista de 30 sindicalistas que iban a ser asesinados después del golpe de Estado. ¿No? Ya sabíamos la fecha del golpe de Estado, ya conocíamos mucho de los planes de desaparición de personas, ya existía la AAA. Era el plan de batalla 24 de marzo. Claro, ya existía la AAA. Yo iba en un colectivo por calle Paraguay, creo que era la noche que sentí unos disparos, el colectivo frenó y vimos el cuerpo de Ortega Peña tirado en el suelo, y eso fue en plena democracia. Entonces, de lo que se trata es de que cada uno asuma su responsabilidad. En eso estoy de acuerdo con él. Estoy muy que de acuerdo. Cada eso es uno, imposible los partidos para políticos, los ¿Pero sindicatos... por qué es imposible? Es imposible porque No, pero alrededor digo, de todo esto se ha creado... Toda esta historia, hay tantos intereses que son políticos pero también materiales. Los organismos de derechos humanos, Eve de Bonafini y Carlotto, reivindican la lucha armada. Son organismos de derechos humanos muy particulares los argentinos. Yo nunca le escuché a Carlotto reivindica la lucha armada. Cuando vos le preguntás te dice que sí, lo que pasa es que es mucho más inteligente que Eve lo dice explícitamente. Perdóname, Seferino, yo pero le entrevisté muchas veces a Estela Carlotto. Bueno, preguntale, usted reivindica la lucha de Laura, te va a decir que sí. No, bueno, pero una cosa es reivindicar la lucha de su hija. Un minuto, bueno, porque la lucha armada, ¿de qué pero no la estamos lucha hablando? Por favor, armada. sí, en este programa se han escuchado cosas muy tremendas, muy fuertes con respecto a esa época. Obviamente que el tiempo todo lo puede y todo lo acomoda, ¿no? Pero estamos tratando lo que no vivimos en esa época y los que nos han contado, ¿no? Que yo recién decía, uno va armando como un rompecabezas. Claro, uno repasa las cifras de la historia y también escucha testimonios como que decía recién Gaveta, ¿no? Que contaba cómo iban directamente a poner una bomba. Pero quiero hablar con los protagonistas de ese momento. Liliana, ¿vos tenés algo para contar más o no? Yo tendría tanto para contar. Por de pronto quiero aclararle que la estructura, en el caso del ERP, era una estructura militar. Y como tal había niveles. No se llamaban generales, pero sí tenían nombres también militares. Y en esos niveles había mucha gente.
Yo estaba en los niveles más bajos. ¿Qué eran los niveles más bajos de militancia? Trabajar en barrios o trabajar en universidades. Yo lo más cerca que pude haber estado de un arma debe haber sido de, no sé, una espiral, porque realmente no era mi función. Mi función no era esa. Eran como estamentos cerrados. O sea, el que estaba en la parte armada era como un super nivel, no super nivel en el sentido de bueno, sino que era una estructura, era gente diferente. Más poder. Absolutamente, porque una de las cosas que descubrí con los años es que en el fondo tanto Montoneros como LERP eran estructuras de poder y se manejaban con lo mismo que hoy vemos con los partidos políticos, internas, se serruchaban el piso, porque eran personas. Nada más que ellos querían el poder y ejercerlo de una manera, si hubieran ganado, que claramente era imposible, hoy lo vemos con claridad, ya en esos tiempos se veía, en esa época ya se veía que era imposible, y por otro lado, había un montón de gente en las cuales creo que hay que pensar. Yo tenía 18 años en Igual esa a todos época. le ponemos como un tinte como hasta risueño por momentos, como... No, digamos, no. Claro, fue un horror, digamos, todo lo que cuentan es horror. Yo les quiero contar algo, ahora te voy a arreglar el micrófono. Yo tengo un hermano más grande, somos 3 hermanos, mi hermana mayor, según lo que me contaron mis padres, vinieron al médico a traerla, mi hermana más grande, nosotros somos del interior, la vinieron a traer acá, y mi hermana casi muere, era bebita, y casi muere con la bomba de Lamborghini. Claro. Imagínate, dos mucha personas gente del moría, campo pero- que traen una bebita en un hospital público. Pero quiero En ese decir, momento, claro. claro, No, pará, con respecto a algo que se decía. No, pará. Un minuto, en esta cosa de que se ponían bombas, que era digamos, era lo que pasaba y cómo se vivía. Moría cualquiera. Y este enfrentamiento, igual sin negar responsabilidades a los militares, No, que me obvio. parece siniestro. No, Escuchá, militares y digamos, murió mucha militares y gente, la murió mucha gente inocente en todo esto. Pero hubo Digamos, mucho, o sea, claro. todo fue una locura. Y yo quiero aclarar, a mí esto de risueño no tiene nada. Es más, yo nunca hablé hasta esa vez. Y gente me preguntó, ¿cómo vos hiciste eso? Porque para mí es una historia muy dolorosa. ¿Vos te crees que a mí me gusta hablar de eso? Durante todo el kirchnerismo me tuve que bancar, que me vengan a decir, no, porque ustedes son de derecha. Y yo no les dije nada. Y si yo hubiera dicho medianamente lo que hacía cuando era joven, compañera, me hubiera sido mucho más fácil a mí. A mí me parece terrible lo que me tocó vivir. ¿Vos te crees que a mí me gustó vivir lo que...? Pero es mi tiempo, mi circunstancia. ¿Pero estás arrepentida? Pero ¿cómo no voy a estar arrepentida? Bueno, está Pero bien. es contrafáctico. ¿Cómo hago yo para volver a tener 17, 18 años? Total. Pero aparte, Es imposible. decir lo que hacías también, porque no eras parte Claro, de... Pero se lo expliqué mirándole a los Sí, ojos. Ojo, sí. yo era una persona que creía que en ideales, y lo sigo creyendo, sigo creyendo en la solidaridad, sigo creyendo, me sigue doliendo la pobreza, me sigue doliendo la injusticia. Pero en ese momento, creer en estos valores, que supongo que la mayoría de ustedes convalidan, el creer en que está mal la injusticia, está mal la pobreza, está mal el que sufre, en ese momento se creía que el camino para que se viva en un mundo mejor, gran parte de la juventud creíamos que era por vía Perón o por la izquierda o lo que fuere. Yo solamente quería aportar alguna cuestión respecto de lo que había dicho Gavetta. Gavetta habla de que el ERP solamente atacaba militares. Eso no es verdad. No dije ¿O verdad? eso, no dije eso. Que la acción se Conté una concentraba... anécdota de bombas en multinacionales Claro, y demás. O sea, pero el no tema dije es que eso. una persona como Oberdan Salustro, muerto el 10 de abril del 72, era un civil, un italiano, un tano que se rompió el alma laburando y al cual lo secuestraron y lo asesinaron. Y como a él, a otros tantos. Por ejemplo, a los oficiales que en la represalia del ERP, el ERP decidió matar uno por uno, oficiales de 24 años Por como ejemplo, Gambandea, al que por mataron a ejemplo, la salida de su casa, que no llegó a conocer a su hijito porque estaba la mujer embarazada. O sea, han destrozado familias, no ha quedado ningún tipo de registro de semejante cantidad de crímenes En este aberrantes caso, en este y libro- todo eso en sigue este impune. libro está Entonces, contada lo que toda veo esa es una historia. justificación, En no este- veo un mea culpa Aquí- real, aquí sincero. la tiene. Si yo hubiera
hubiera puesto una bomba y hubiera matado inocentes, quiero decirle que cuando usted hablaba de las cañadas, el 26 de julio del 75, Montoneros explotó 160 bombas en conmemoración del fallecimiento de Eva Perón. En una de esas bombas, que eran para no matar a nadie y que eran para no agredir a nadie, quedó ciego el policía Jorge Bello, de 25 años. 25 años tenía ese tipo. 40 años que lleva ciego. Nadie le da una reparación, nadie le da las gracias, señor. Gracias por haber tratado de desactivar la bomba y perder la vista. De todo eso se habla en el libro, justamente. Hay una cita de Roberto Gargarella, un conocido constitucionalista argentino, que dice que la democracia se está traicionando a sí misma al hacer justicia tardía, que la justicia tardía no es justicia. Aquí en este libro hay una cita de todos los militares que están presos sin condena desde hace muchos años. Se cuenta lo del asesinato del capitán Viola y de su hija durante esas ejecuciones del ERP. No se niega nada, ni se trata de justificar nada, sino de entender. Es la única manera que tenemos de salir adelante. El juicio de Nuremberg duró 9 meses o 10 y estamos hablando de 20 o 30 millones de muertos en la guerra y del exterminio de 6 millones de judíos. Siguieron coleando cosas. A Prip, que lo agarraron en Bariloche hace 10 años, pero no, yo creo que con Alemania se reconcilió consigo misma, se reconcilió con por eso Europa, preguntaba etcétera. nosotros. No, yo creo que con esta pasión por los antagonismos que tenemos los argentinos, donde todo se divide en buenos y malos, hay una parte que creo que es una deuda, una asignatura pendiente, como que es lo que está planteando Vicky de alguna manera. O sea, creo que el juicio a las juntas que llevó adelante Alfonsín es una cosa que todavía no terminamos de reivindicar como se debe, es absolutamente histórico y permitió sacar a luz el horror y el espanto del terrorismo de Estado. Pero creo que de ahí en más se estigmatizó a todas las Fuerzas Armadas y se metió a todos en la misma bolsa. O sea, creo que están muy bien las condenas que se hicieron, no estuve de acuerdo con los indultos, y está muy bien que se sigan revisando todas las actitudes de los militares que no correspondían. Pero me parece que hay una parte de la historia previa que no se ha revisado. Sí, por favor, Claudio. Dos pequeñas cosas. La primera, el asco de la violencia. O sea, desgraciadamente uno empieza a hablar y parece como si habláramos de los actores hace un rato y ahora hablamos de bombas, de tiros, de muertos, que es una realidad que vivimos. Que hay, ¿no? Ahí te cuenta bueno, muy bien, diferencia pero histórica, ¿no? sirve para aprender si lo logramos. Bueno, lo comparan con aquel momento, ¿no? Claudio, eso sucedió y ¿sabes qué? Creo yo que tenemos que tomar distancia desde nuestra afirmación. O sea, es muy raro algún protagonista que vos escuches, me arrepiento. Lo justifican desde argumentos que son justificables muchas veces, porque por el contexto, porque yo estaba envuelto en esto, etcétera, etcétera. Muchos protagonistas, ¿qué te digo? Después de muchos años de silencio han empezado a hablar. Y me parece que los protagonistas de esos años oscuros escuchan poco. Hablan mucho y escuchan poco a las generaciones que vienen y que están hoy. Esa patria, por la que todos creo que de muy buena voluntad peleaban a matar y morir, quisieran matar mejor, pues morir querían pocos, era una patria que tenía 5% de pobres, donde los chicos que iban a la escuela aprendían a leer y ahora no, donde había menos de 200 villas y ahora hay más de 4.000 según el censo de la semana pasada, del mes pasado. Casi entonces, no había analfabetos. Esa era la patria por la que muchos pensaban que estaba justificado matar a otro. Con una bomba, con un tiro, con uniforme, sin uniforme, no importa. Sucedió, pero ahora tenemos que tomar... El tiempo atrás. Yo, por ejemplo, si vos decís arrepentimientos, ¿de qué me arrepiento? Profundamente de haber pensado que la violencia el camino. Era bueno, nada menos, para cambiar, para lograr la justicia, para lograr que hubiera menos pobres, es decir, que era el camino para lograr un mejor país. Ahora quiero despedir a María. Sí, por favor, cerra María con lo que quieras. Bueno, no, un poco lo que decía Claudio también, ¿no? Justo el otro día hablábamos en la radio de eso. O sea, ¿cuál fue el punto de declive de la economía argentina? ¿No? Decía Dani Steiner.
del 74 en adelante, o sea, es cierto, toda esta sociedad superviolenta llega a ese punto con niveles de pobreza que hoy desearíamos tener, niveles de desempleo ni hablar. Y a partir de ahí vino primero, digamos, la dictadura, que más allá de lo que hizo con los desaparecidos fue también, digamos, feroz desde el punto de vista de la economía, el endeudamiento. Y no logramos, a pesar de que hubo, obviamente, mejores y peores momentos del 83 en adelante, encontrar realmente un rumbo económico que nos permita o salir del estancamiento de manera sostenida o realmente cortar el declive. Pero pues yo decía todo el tiempo estamos buscando candidatos y no buscamos un proyecto de país, ¿no? Es claro, como, bueno, sí. Es que del 74 en adelante, digamos, todos los indicadores, insisto, hay momentos y qué sé yo, pero ese es el punto en el cual la Argentina era una Argentina más inclusiva con la violencia que tenía, que por supuesto era una cosa muy dramática, que no reivindico para nada, pero digo, desde el punto de vista de la estructura económica, de ahí en más la cosa se empezó a complicar, también políticamente, obviamente con la dictadura, ¿no? Decadencia, llama eso. Bueno, no sé, era una nota optimista para terminar. Gracias, María. Gracias. Brillante, como siempre. Muchas Gracias por estar. Sí, Eda, por favor. No, vos decís protagonistas, sí, protagonistas. Es decir, vos estás en tu casa, tus hijos son chiquitos y sentís un ruido en la calle, inmediatamente bajás las persianas porque ya sabíamos. Lo que no sabían y había que ocultarle para que no vivieran con terror era a los chicos. ¿No es cierto? Entonces se baja la persiana y miramos y de repente bajan dos camiones impresionantes llenos de policías y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y se meten en la casa de enfrente y sacan a 16 criaturas porque tendrían 15 y 16 años. Eso yo lo vi, no me lo contaron, los tiran al suelo, los golpean, entonces a uno se le eriza la piel. Yo recorría todo el país y no te quiero contar las cosas que me decían la gente, tantas cosas en el año 76, 77, que yo decía, en Córdoba, decía, no puede ser, no puede ser tanto, no será tanto. Y sí, después, desgraciadamente, sí. Entonces, yo entiendo lo que dice la señora, lo entiendo, pero también entiendo que yo tengo en mi familia un cuñado desaparecido, que el peluquero, el peluquero que nos atendía a María Rosa Gallo, a Nini Marshall, a mí, por salvar a su cuñada embarazada, 2 renglones en el diario, 2 renglones en La Razón. Creo que hay mucho odio, que hay mucho dolor, que todos nosotros, como representantes de un país, estamos muy dolidos por todo lo que nos ha pasado, porque nos ha pasado a todos. Porque a mí si desaparece el chico y años después viene un señor y dice, soy fulano de tal, usando el mismo nombre con un humor muy feo porque era su tío, se te eriza la piel. Y cuando vos no querés creer las cosas que te cuenta el pueblo, porque la gente se te acerca y te cuenta, decís, no puede ser, y después descubrís que sí ¿Vos en esos tiempos que trabajabas tanto, vos pensabas que era...? Que no podía hacer las cosas, las torturas que me contaban. Yo pensaba, las cosas que me decían en Córdoba, de la gente que tiraban al lago, la gente que tiraban desde los aviones, no puede ser. Y después, desgraciadamente, sí. Es decir, yo pienso que estamos en uno de los países más violentos del mundo. Es el país que adoro, lo amo. Soy de acá hasta las raíces. Nací en Tucumán. Ahora, Ida, me trajeron cuando tenía 3 años. Con tu extensa carrera, recorrido, las has visto todas, buenas, malas, más o menos regulares. ¿Qué te falta vivir? ¿O qué país querés vivir? Esta paz maravillosa que como Podemos tenemos, que ha empezado con la democracia. Claro. Ha empezado con la democracia, señores. Digan ustedes lo que digan. No con ese señor, porque para mí es un señor y nada más. No tengo nada contra usted ni contra ningún militar. Sí contra los que nos lastimaron tanto. Contra los que lastimaron tanto no puedo decir, me sentaría a tratar de convencerlo de nada, porque
tampoco me pueden convencer a mí de lo que yo viví, de lo que vi. Nadie me puede convencer. Todo eso, de alguna manera, toda esa rabia se refleja. Igual esa discusión me parece que está dada, ¿no? Todo siempre en democracia, ¿sí, María Julia? Pero nadie peleaba por la democracia en ese momento. Sí. Es parte de las hipocresías, perdóname, María, sí. no te quiero interrumpir. Sí. Pero parte de eso, por eso creo, en aquel momento, nadie peleaba por la democracia, que es un valor que adquirimos, gracias a Dios, después y que tenemos que defender todos los días. Por favor, ¿qué cree usted que hacíamos los humoristas, señor mío? Bueno, Los humoristas nos subíamos estamos al tele y hablando, decíamos Eda, que esta de los cosas protagonistas serias. de la violencia de esos años, de las organizaciones Pero la guerrilleras democracia es un o valor de las reciente. Fuerzas Armadas que, en nombre de un ser nacional, de una república que ellos mismos violaron antes que nadie, decían defender. Nosotros lo aprendimos después, como vos bien decís, yo coincido totalmente. Ahora tenemos que cuidarlo todo el tiempo, eso se construye y es responsabilidad nuestra. Ahora, vuelvo a hacer una pregunta, ahora voy, sí. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo si hay sociedades, países que han encontrado puntos de acuerdo para continuar adelante con cuestiones tremendas, históricas? Alemania. Alemania. Mucho, pero sí. Y bueno, no sé si comparar mejor, pero digo, tremenda. Me parece que tremenda. primero Lo del genocidio recién nombrado fue algo. ¿Cómo Alemania hizo? Vos que vas tanto a trabajar allá. ¿Cómo hizo Alemania para poner en pie una sociedad? El primer tiempo fue muy duro porque los propios alemanes ni negaban, estoy hablando en 1950, esto lo aprendí, ¿no?, de estar allá. Entonces hubo todo un proceso para que los alemanes acepten la realidad, acepten el horror que habían encarado, porque obviamente la mayoría de la población no podía sentirse culpable o artífice de lo que el horror que se empieza a descubrir. Entonces se trabajó en los colegios. Y fue bastante cruento porque cuando les pasaban cuando eran chiquitos. Pero ¿cuánto tiempo tardó? Y esto fue más o menos, sí, fueron, yo te diría 15 años, pero trabajaron en los colegios. La cosa fue trabajar en los colegios. En los colegios se les fue explicando lo que fue el Holocausto, se les fue mostrando a chiquitos de 7 años, las imágenes que a los adultos nos cuesta ver de los campos de concentración. Está bien. Y se les fue explicando, se les pidió que hablen con sus padres, que les pregunten qué estaban haciendo aquellos que los tenían. Fue un proceso muy doloroso, no es que Alemania salió fácilmente, pero hubo una política de Estado, hubo una decisión. Yo lo que creo es que no hay, ni para ellos, ni para la sociedad argentina, una política de Estado de cómo ir saldando nuestras heridas. Sí, una cosa de tirar todo debajo de la alfombra, ¿no? Varias cosas, ¿no? Por un lado, que recordemos que en abril del 95 el general Martín Balsa hizo una carta con un mea culpa de las Fuerzas Armadas. Ahora, después tenemos a todos los militares enjuiciados. No dijo toda la verdad. No contó su participación en no fue específico, en el secuestro sino que lo hizo desaparición de gente, por ejemplo. en el nombre de las Fuerzas y Armadas. favoreció el relato. Está bien, pero lo que quiero decir es que todos cuentan una parte de la verdad y no la verdad. Recorte. Un recorte inconveniente a cada parte. Volvemos a decir, ¿dónde están los desaparecidos? Ningún militar enjuiciado lo ha dicho. Volvemos a decir, ¿por qué son invisibilizadas las víctimas? ¿Por qué creemos o creen varias facciones que es como lo decía Ceferino, si vos preguntás, por ejemplo, en Eve de Borafini, bueno, es ni justicia ni perdón, no hay posibilidad de perdón ni de reconciliación. Y después tenés casos aislados, bueno, el libro que acaban de publicar ustedes, el caso de Graciela Fernández Mejide con Héctor Leis, que fue hace ya 10 años, creo, o un poco más, un poco menos, que empiezan a dialogar, pero que no son representativos de un colectivo. Entonces, hay un axioma en psicología que probablemente todo el mundo conozca, que es lo que no se resuelve se repite. Claro. Nosotros no vamos a repetir la lucha armada, pero nosotros vivimos en un clima de posturas irreconciliables, ahora cada vez por estupideces más grandes. Porque la verdad que las luchas que tenemos ahora, muchas veces, pero ¿cuál es la discusión? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las dos lecturas contrapuestas? Si te pones a ahondar o a profundizar en los debates, no existe, solo existe la descalificación del otro y la estigmatización del otro. Entonces a mí me parece que la única manera de construir un consenso es abriendo la realidad y que todos sinceremos, primero, la posibilidad de reconciliarnos y segundo, la verdad. Igual tarde o temprano va a tener que pasar.
Y sí, La violencia no es romántica. La violencia y la muerte no son románticas. Eso tiene que ser algo que yo creo. Por eso, punto. El libro Después de lo ellos, comprendemos. el libro de ellos es un ejemplo. Bueno, Adhiero iba a arrancar con algo que acaba de decir María Julia. Siento que siempre decimos la verdad medias. Y me pasa, esto lo quiero decir a ver sin que se malinterprete, me pasa siempre que estamos en un estudio de televisión. Hablamos de la prostitución en las modelos, vienen 4 modelos, no lo digo por vos, no, como que nadie ejerce la prostitución. Hablamos de corrupción en el sindicalismo, vienen 4 sindicalistas, no lo digo por nadie usted. se hace cargo. Nadie se hace cargo. Hablamos, señor, fue parte de un gobierno de genocida. No, pero el señor, no lo digo por el señor, no lo digo por usted. No, yo no hice nada, yo solamente vi los del ERP, de Montonero. No, pero yo solamente me dedicaba a otra cosa. Digo, nadie fue. Nunca nadie hizo nada. O sea, la historia está escrita, pasó todo. No, perdón. Digo, bueno, pero eso es lo que pasa siempre. Por otro lado dije, no se malinterprete. En general, nunca acá pasa nada de lo que realmente pasó. Siempre fue otro. Que de hecho pasó. Que de hecho pasó. Recién habló la señora de Alemania, de cómo se reconstruyó Alemania, cómo superaron ese problema. Es una pregunta muy interesante. Porque Alemania tenía estadistas, nosotros no tenemos estadistas. Nosotros tenemos oportunistas políticos que están pensando en la campaña electoral. Entonces, en vez de tratar de decir la verdad y cerrar la grieta, tiran más leña al fuego. Faltan estadistas. Igual, señor, vamos a hablar aparte. Santiago, perdóname, recordemos, los militares no solamente chupaban o secuestraban a guerrilleros, a gente inocente por pensar distinto también, y amigos conocidos también, entraban a los domicilios, se robaban todo, los torturaban, los secuestraban, y muchos eran cínicos, no solamente los altos mandos, también los que eran 4 de copas aprovechaban ese momento, eran violentos y eran cómplices de lo que ha pasado. Cuando hablo de la clase política argentina, incluyo el gobierno militar, porque es parte de la clase política argentina. Quiero decir una cosa que por ahí sirve para pensar esto. Vos sabés que cuando... Perdón, déjame un poquito hablar a mí. Creo que Alemania Adelante, había llegado vos sabés al fondo. que en el capítulo 4 de la Halajá, que es donde están lo que serían los mandamientos que los judíos tienen que observar, hay un pequeño relato que dice que cuando Dios estaba por crear al mundo, se dio cuenta que tenía un problema, que eran los hombres. Decía, los hombres van a arruinar la creación. Y desistió hasta que se le ocurrió el arrepentimiento. Dijo, con el arrepentimiento me animo a crear el mundo. Y ahí creó el arrepentimiento y de ahí creó el mundo. Yo creo que lo que no hay en nadie de los que han tenido una participación, porque cuando Liliana, con todo el amor que le tengo, dice, yo era un pedacito que hacía nada. Heidi, la realidad, la realidad es que formaba parte de una estructura. No importa, quiero decir que cualquiera que estaba ahí formaba parte de una estructura que mataba. Los montoneros formaban parte de una estructura que mataban. Pero estoy diciendo, yo creo que uno tiene que aceptar. Uno tiene que aceptar que formó parte de ese sistema. No terminé. Pero acabo de decir con todo el dolor yo sé que sí. Que yo me arrepiento de lo que viví, pero no puedo volver el tiempo atrás. Yo sé que sí. ¿Qué barbaridad estás diciendo? No estoy diciendo ninguna barbaridad, estoy diciendo que todos formaron parte de un sistema que mataba y que se tiene que arrepentir. Pero no es así. ¿Por qué me tengo que arrepentir? No, es banalizar la historia. ¿Cómo banalizar? Pará, estás hablando de mí. No de vos. Estás hablando de mí. Acabas de mencionarme. Es una organización. Uno hacia esto y otro hacia otra cosa. Liliana, por favor, adelante. Delante de una cámara, de un montón de gente que nos mira, si me mencionás, dame la oportunidad de explicarte. Acabo de decir, si yo pudiera volver el tiempo atrás, mi Dios, ¿qué otras cosas haría de mi vida? No puedo, déjame hablar, no puedo volver el tiempo atrás. Por supuesto que a mí me parecía una barbaridad el tema de las Fuerzas Armadas, o sea, de la postura, de la violencia. Yo no soy una persona violenta. De hecho, no lo soy, no es mi temperamento. Pero era una estructura, si querés, de pensamiento militar. Ahora, es muy difícil explicar esto hoy. Muy difícil es muy difícil explicarlo cuando la democracia es el valor que yo más abrazo. ¿Sabés qué pasa, Santiago? Creo que se está banalizando un tema que es mucho más profundo para discutirlo por ahí, en otros términos, un poco más largo, es profundo, igual, es doloroso. Para un minuto, es muy doloroso, Santiago. Me extraña que me digas eso. Es una etapa negra. Nunca la televisión abierta dedica 1 hora 40 a hablar, digamos. Con tantas voces, de hecho agradezco al canal que nos da la posibilidad de hacer este debate con un tema muy difícil, extremadamente complicado, porque te metes con la parte más oscura y más sangrienta de nuestra historia. Y acá uno como
más joven que algunos de ustedes, puede escuchar de oído y tocar un poco de oído. Pero acá estamos con gente que la vivió, por eso coincido con lo que decía Branca, digamos. Aquí hay protagonistas de ese momento también. Pero hubo un arrepentimiento. Digamos, Liliana ya lo contaba muchas veces, ella tenía 17 años cuando pasó lo que pasó, se ha arrepentido públicamente de lo que ha hecho, pero ¿cómo volver el tiempo atrás también? ¿Qué quiere que haga? Sí. Además, lo acabo de decir hace 2 segundos. Y Y sale como que yo me estoy queriendo ocultar. No, que yo sí. no dije eso. Hagamos un...